Aleluya. Y a su nombre estamos bendecidos. Amén. Bueno, quiero decirle algo, iglesia, para iniciar esta enseñanza el día de hoy. Y con esto que le voy a decir es precisamente la temática que vamos a llevar en esta mañana. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Dios puede hacer cosas grandes? ¿Sí o no? Amén. Pero ¿sabe que le quiero añadir algo a esto? Dios puede hacer cosas grandes aún de cosas pequeñas. ¿Sí o no? Porque pensar en cosas grandes de pronto es fácil cuando las cosas también son grandes. Pero usted y yo conocemos un Dios que es tan grande y que es tan poderoso, que aún de cosas pequeñas, de cosas que para nosotros son mínimas, cosas que de pronto aún nosotros podamos pasar por alto, aún de esas pequeñas cosas, Dios puede hacer milagros y puede hacer cosas extraordinarias a nuestro favor. ¿Cuánto lo creemos? Quiero que me acompañe a la Biblia, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo número 6, versículo número 30. Evangelio de Marcos, capítulo número 6, versículo número 30. Y dice la palabra del Señor: alimentación de los 5,000. Verso 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron y fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Dice la palabra del Señor: y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000 hombres. Gloria a Dios. Bueno, iglesia, quiero que evaluemos lo que pasó aquí con una gran multitud, lo que pasó con Jesús. Al leer toda esta porción de la palabra, la Biblia nos da unos datos que nos pueden dar una valiosa información. Primero, hay cosas que nosotros muchas veces nos cogen por sorpresa. Hay cosas que de pronto no estaban en nuestros planes. Como también aquí podemos ver que Jesús tenía un plan. ¿Y cuál era el plan de Jesús con sus discípulos? Si usted lee bien y leyó atentamente, Jesús no tenía un plan en ese momento de ir y reunir un grupo de personas para enseñarles, predicarles y hacerles el milagro. Ese no era el plan de Jesús. Porque dice la Biblia que ellos venían de hacer todo ese trabajo, y más bien el plan en ese momento de Jesús era irse a un lugar desierto para de pronto tener un momento de reposo, de calma, quizá descansar, para luego proseguir esa función. Mire que hay algo que toma por sorpresa.
y es que aunque él tenía un plan con sus discípulos de ir y quizá estar en un tiempo de descanso, de reposo, hay algo que los sorprendió, y fue de que gran cantidad de personas le siguieron a él desde las ciudades. Esto quiere decir de que había allí una gran necesidad de la vida y de Jesús, de tener un encuentro con Jesús. Pero miremos esto. Hay este dato que nos da la Biblia: no estaba dentro del plan de Jesús. Primero. Segundo, el lugar que ellos estaban buscando era un lugar ¿cómo? ¿Lleno de multitud? ¿Sí o no? No. ¿Qué clase de lugar estaban buscando ellos? Un lugar desierto, dice la Biblia. ¿Qué significa desierto? Un lugar solo, un lugar árido. No es un lugar fructífero, no es un lugar donde se pueda conseguir con facilidad las cosas, para nada. Esa palabra desierto nos deja una gran amplitud de poder conocer cuál era la circunstancia en la que estaba Jesús, en la que estaban sus discípulos, y a su vez también en la que estaba la gente. No estaban en un lugar, en una plaza de mercado, no estaban en un lugar de pronto con fácil acceso a los alimentos, no, era un lugar desierto. Fuera de eso, dice la Biblia en el versículo número 35, volvámoslo a leer por favor. Dice la Biblia en el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora. Yo creo que en algún momento todos hemos pasado por esto. ¿Usted alguna vez ha dicho, tengo que irme rápido para la tienda porque ya casi la cierran? Creo que alguna vez usted ha dicho eso, ¿sí o no? Ya casi van a cerrar el supermercado. Ya casi, vea, el de la esquina, el señor de la esquina va a cerrar la tienda. ¿Por qué? Porque ya se ha llegado una hora donde ya es hora de cerrar. Y mire lo que dice la Biblia: fuera de que el lugar era el desierto, dice también la Biblia que la hora era también ¿qué? Avanzada. O sea que las probabilidades de poder conseguir algo antes eran más escasas. Y dice la palabra del Señor también que había otra limitación. ¿Cuál era la limitación? Que cada persona no tenía su propio alimento, sino que antes había que darle. Y aquí dice la Biblia en el versículo 38, dice la palabra del Señor: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Quiero hacerle una pregunta a usted: ¿qué son 5 panes y 2 peces para alimentar más de 5,000 personas? Respóndalo confiadamente: no es nada. ¿Sí o no? No es nada. Y eso que esta versión en Marcos no nos deja un dato especial. Cuando usted lee esta misma enseñanza en la versión del Evangelio de Mateo, dice la Biblia que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Aquí Marcos no lo dice, pero cuando usted lee en el Evangelio de Mateo capítulo 14 versículo 13, que ahí está ahí nombra este mismo acontecimiento, Mateo sí lo dice, sin contar las mujeres y los niños. O sea que no eran 5,000 personas, eran muchísimas más personas. Vuelvo y le hago la pregunta: ¿qué era entonces 5 panes y 2 peces para esta multitud? No era nada. Fuera de eso, dice allí que había una escasez de alimentos. Pero listo, uno puede decir, bueno, al menos que haya un huevo para 4 personas, pues partimos el huevo en 4 y como que al menos sobrevivimos, ¿sí o no? Pero vuelvo y le digo, escasez de alimentos versus una gran multitud. O sea que todo como que en vez de solucionarse, pareciera que todo se complica. Y ahí es donde uno dice, ¿qué se puede hacer? Pero si usted lee muy claramente la Biblia, dice la Biblia en el versículo número 39, dice: y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Mandó a qué? A recostar la gente. ¿Qué significa esa palabra recostar? Que allí es donde usted y yo debemos de aprender a hacer algo. Quiero que me preste atención a esto que le voy a decir. Cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Jesús, aunque usted y yo pensemos que tenemos poco, Dios te dice: en mí usted puede tener paz, porque eso poco yo lo puedo hacer que sea algo grande. Aquí la Biblia no dice, mire, vaya dígale a ver cómo ellos se van a defender. El mensaje de Jesús que le dijo a los discípulos, mire, vaya dígale a la gente que salga pitada antes de que cierren las tiendas para ver qué pueden conseguir. Jesús, en vez de coger y, hermano, traer desespero,
traer afanes, ansiedades. Jesús no trajo eso. Antes lo que trajo fue ¿qué? Paz. ¿Y cómo se puede traer paz teniendo 5 panes y 2 peces? Yo quiero que usted entienda eso. Porque a mí que Jesús me traiga paz, cuando ya me tenga la canasta llena, ahí sí yo puedo tener paz. Pero usted se da cuenta que aquí Él mandó a recostar la gente, símbolo de ¿qué? De tranquilidad, símbolo de ¿qué? De paz. Y Él no había hecho el milagro todavía. Porque el milagro, cuando usted lee la Biblia, dice la Biblia que lo hizo en el versículo 41, o sea, lo hizo después. Aquí es donde yo quiero que entendamos esto. Cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Jesús, debemos de aprender, hermano, a que lo poco que usted y yo podamos tener, de eso poco, Dios puede hacer algo grande. Pero también aprendamos a tener paz en Dios. Porque a veces, hermano, ese milagro no sucede. A veces eso que nosotros estamos esperando que acontezca, no acontece. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a tener paz en Dios. Así de sencillo. Por eso le dije al iniciar esta enseñanza, le dije, usted y yo tenemos un Dios grande que de cosas pequeñas puede hacer cosas grandes. Y mire esto, la gente, los discípulos seguían viendo los 5 panes y los 2 peces. Yo me imagino que cuando Jesús le dijo a los discípulos, vaya, mande a recostar la gente, yo creo que los discípulos dentro de sí decían, pero ¿cómo le vamos a decir a la gente que esté tranquila si la gente tiene hambre? Yo creo que yo le puedo ir a decir a este grupo de 100 personas, venga, recuéstense, que ya tengo el pan en mis manos para dárselo. Pero los discípulos fueron solamente a dar una orden, recuéstense en la hierba verde, pero no tenían nada en sus manos. Seguían viendo los mismos 5 panes y los mismos 2 peces. Yo quiero con esto decirle algo a usted y confrontarlo con algo. ¿Qué es lo que están viendo tus ojos? Porque muchas veces nuestros ojos están viendo siempre, hermano, están viendo los 5 panes y los 2 peces. Aquí estoy hablando bíblicamente de 5 panes y 2 peces. Usted sabe cuáles son sus 5 panes y sus 2 peces. Usted lo sabe muy bien. Usted puede saber qué es lo poco que usted puede tener en este momento. Pero yo quiero que usted pueda recibir esta enseñanza y pueda decir, aunque esto sea poco para mí, para Dios es mucho y Dios puede hacer grandes milagros con esto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué fue entonces lo que desató el milagro? Mire lo que dice el versículo 40. Y se recostaron por grupos. Pare allí, por favor. Usted se da cuenta que Jesús le dieron una noticia. Maestro, Jesús, solamente hay 5 panes y 2 peces. Él inmediatamente no hace el milagro, sino que Él manda a dar una orden. Él dice, vayan y se recuestan. ¿Qué fue lo que hizo la gente? Obedeció. La gente precisamente tomó la calma, tomó la paz, supo esperar en Dios. ¿Está entendiendo esto, sí o no? Porque aquí es donde entra a otro tema. Esperar es algo que a nosotros no nos gusta. Por nosotros fuera que nosotros le pidiéramos a Dios y las cosas se nos dieran instantáneamente. Pero por eso es que Jesús dice, vayan y recuéstese, sepan esperar, confíen en Dios, tengan paz en Dios, que Dios puede hacer cosas grandes aún de las cosas pequeñas que ustedes tienen. Y el versículo 40 nos dice, y se recostaron por grupos, como quien dice, la gente obedeció. Y eso fue lo que desató el milagro en el versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Ahí está. ¿Cuál fue entonces el orden? Yo creo que esta porción de la Biblia la hemos leído muchas veces y ya de pronto hasta no la conocemos de memoria. Pero yo quiero que usted pueda entender en esta mañana cómo se desglosó todo lo que sucedió en este momento. Y aquí lo estamos viendo. ¿Cuántos queremos una bendición en nuestra vida? Todos. ¿Cuántos queremos que Dios responda a ese milagro? Todos. ¿Cuántos queremos que Dios responda a esas peticiones que todos tenemos? Todos. Pero miremos entonces, a veces estamos pensando que lo que hay es poco para que Dios pueda hacer ese milagro. No, es que Dios puede hacer ese milagro si es que yo tuviera un poco más.
Es que Dios puede obrar ese milagro si es que quizá yo tuviera un poco más de aquello, de esto o de lo otro. Yo le quiero decir algo, mira, lo que tú tienes es suficiente para Dios. Recuerdo aquella historia de cuando Moisés va y se enfrenta a Faraón. ¿Sabe qué tenía Moisés en su mano? Aarón, ¿qué tenía en su mano? Una vara. Y esa vara fue suficiente para que Moisés y Aarón mostraran el poder de Dios a Faraón. Y Faraón dijo, no, yo traigo los mejores magos y hechiceros, y también convirtieron sus varas en culebras. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que la vara de Aarón fue y se comió las demás serpientes. Fue suficiente, hermano, solamente una vara para hacer ese milagro. Otro milagro, fue suficiente solamente una piedra para que un muchacho llamado David derrotara un gigante. Fueron suficientes simplemente 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Y hay muchas cosas en la Biblia que uno puede traer aquí a esta enseñanza para decirle, crea que lo que para usted es insuficiente, para Dios es más que suficiente para obrar ese gran milagro en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra en el versículo 34. Dice la palabra, Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión. Escúchame bien. Asimismo, como Jesús tuvo compasión de esta multitud, asimismo Dios tiene compasión de cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué fue lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Jesús, al ver la gran multitud, Jesús, al ver la gran necesidad de la gente, Jesús no pasó derecho. Jesús no dijo, no, pues ellos verán a ver cómo se alimentan. Jesús tuvo compasión. Por eso es que la Biblia dice, antes de que usted y yo le pidamos al Padre, Dios ya sabe de qué cosas usted y yo tenemos necesidad. Dios ya lo conoce. Pero ahí es donde muchas veces Dios está mirando qué es lo que nosotros tenemos para dar. ¿Y sabe qué es lo que nosotros tenemos para dar? Aquí es donde mucha gente dice, no tengo nada para dar. Pero yo quiero que podamos leer en la palabra del Señor, en Mateo. Ponga un separador aquí en Marcos, por favor, no vaya a perder esta porción de la Biblia. Acompáñeme a Mateo capítulo número 13, versículo número 31. Mire lo que dice la palabra. Mateo capítulo número 13, versículo número 31. Dice la Biblia, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña, dice la Biblia, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mire muy bien lo que enseñó Jesús. El reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un hombre que sembró un grano de mostaza. Y la Biblia nos está dando esa enseñanza. El grano de mostaza es la semilla más pequeña. ¿Qué fue lo que sembró este hombre? Algo muy pequeño. ¿Qué era lo que tenían allá en el desierto? Algo muy pequeño, porque 5 panes y 2 peces ese era algo relativamente pequeño para toda la multitud. ¿Qué fue lo que sembró este hombre? La más pequeña de las semillas. Pero dice la Biblia que cuando esta semilla es sembrada se convierte en un gran árbol. Tanto así que ese árbol tiene la capacidad de darle vivienda a las aves de los cielos. Tiene la capacidad de dar alimento, producto de su fruto. ¿Qué hace esta pequeña semilla? Tiene la capacidad de hacer algo grande. ¿Qué fue entonces lo que sembró este hombre? Una pequeña semilla. Y recuerde que la semilla de la mostaza, Jesús también la hace referencia con la fe. Jesús enseñó y dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, Él hace la referencia. ¿Qué es entonces lo que usted y yo podemos sembrar? Repita conmigo, fe. Por eso es que usted y yo debemos de siempre creer
que aquel Dios que usted y yo tenemos puede hacer de cosas pequeñas, puede hacer cosas grandes para su vida. De cosas pequeñas, de una pequeña semilla, Dios puede hacer un gran árbol. De 5 panes y 2 peces, Dios puede alimentar una gran multitud. De aquello pequeño que tú consideres que es pequeño para ti, Dios puede hacer grandes milagros a tu favor y siempre va a obrar a nuestro favor y veremos la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Ahora, miren lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo número 11, versículo número 3. Hebreos capítulo número 11, versículo número 3. Dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Atención a esta parte final de este versículo, que dice: de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. ¿Quién fue lo que hizo todo? ¿Quién fue? Dios. O sea que de lo que no se veía, Dios tuvo la capacidad de hacer hoy en día todo lo que vemos. Hoy en día estamos tan acostumbrados a verlo todo, a ver los carros, los edificios, los árboles, los animales, a vernos entre seres humanos. Estamos muy acostumbrados. Pero yo quiero que usted entienda esto. Todo esto que vemos hoy fue hecho de alguna vez, de algo que no se veía. Todo esto fue hecho porque Dios tuvo la capacidad de algo que no existía, Dios lo pudo hacer realidad. Y si usted entiende, Hebreos 11 es un versículo, es un capítulo de la Biblia que habla acerca de la fe. Asimismo, en referencia con el acontecimiento de los panes y los peces, ese gran acontecimiento, esa gran alimentación que hace Jesús fue hecha simplemente de algo que no se veía. No se veían probabilidades para poder alimentar a toda esa cantidad de personas, porque se las enumeré. No estaban los planes de Jesús a hacer ese milagro. No era un lugar, hermano, de productividad, era un lugar desierto, era un lugar árido. Fuera de eso, la hora estaba avanzada, había escasez de alimentos, 5 panes y 2 peces. Fuera de eso había una gran multitud. Todas las probabilidades eran nulas para poder hacer este milagro. Pero de eso que no se veía, Jesús pudo hacer ese gran milagro. Así como Jesús tuvo compasión de esa gran multitud, así mismo Jesús tiene compasión de nosotros. ¿Y sabe qué pasa? Cuando Jesús se mueve en compasión, se mueve la mano gloriosa de Dios a nuestro favor. ¿Qué significa entonces que Dios mueve su mano? ¿Qué significa eso? Que hay el milagro, que está el poder de Dios, que Dios puede obrar a tu favor y que Dios puede usar y hacer cosas grandes. ¿Qué es lo que muchas veces le pasa al cristiano? Y quiero que nos revisemos en esto. A veces lo que gobierna el corazón del cristiano es la incredulidad. A veces lo que gobierna el corazón del cristiano es el temor, es el miedo. Y es algo que usted y yo nunca podemos permitir. Quiero que usted a través de esta enseñanza pueda entender en esto: el Dios que usted y yo clamamos, oramos y buscamos día tras día es un Dios que puede hacer cosas grandes, cosas sobrenaturales, cosas poderosas. Dios puede mover su mano poderosa y puede sorprenderte, puede hacer cosas maravillosas. Yo me imagino los discípulos. Aquí la Biblia literal no habla acerca de con qué cara quedaron los discípulos. Cuando usted lee este fragmento en Marcos 6, ahí la Biblia no dice los discípulos quedaron así, pero pregúntese o eche un poquito de imaginación, ¿con qué cara hubieran quedado los discípulos? Yo creo que quedaron sorprendidos, porque estos mismos discípulos le dijeron a Jesús, así en voz baja, Jesús, dígale a la gente que se vaya. Mire, nos está cogiendo la tarde y no tenemos nada que comer. Y por allí como que tenemos, por ahí entre nos tenemos unos panecitos y unos pececitos. Y eso que si mucho alcanza para nosotros. Dígale a la gente que se vaya, que se rebusquen ellos la comida. Estos mismos discípulos le estaban diciendo a Jesús que la gente se vaya a buscar su propia comida. Pero lo que los discípulos no sabían es que de esa escasez de alimentos Jesús tenía preparado un milagro para ellos.
Y así mismo como Jesús tenía preparado un milagro con esos 5 panes y 2 peces, con eso que es pequeño para usted, Dios tiene preparado un gran milagro para usted. ¿Cuántos dicen amén? Así es. ¿Cuál entonces cree usted que fue la cara de los discípulos? Una cara de asombro impresionante. Yo creo que quedaron con la boca abierta completamente. ¿Cómo es posible que Jesús en un lugar desierto pudo hacer esto? Porque los discípulos, por ser hombres, estaban acostumbrados a lo humano o a lo terrenal. Estaban acostumbrados a lo que es la lógica del hombre. Pero Jesús viene a romper toda lógica del hombre. Dios en su poder viene a vencer lo que es físico, lo que es natural. Por eso es que hablamos de que Dios puede operar en lo sobrenatural. Y esa clase de Dios es el cual usted y yo hoy estamos creyendo. Por eso yo le quiero decir hoy, mi hermano y mi hermana, mire, usted y yo debemos de ser personas que nunca dudemos de ese poder de Dios. Y hay cosas que usted puede considerar que son pequeñas, pero nunca son pequeñas para Dios. Nunca. Hay personas que pueden reclamar y decir, pero yo ¿por qué tengo más poquito que el otro? Y eso fue lo que pasó en la parábola de los talentos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, versículo número 20. Mateo capítulo número 25, versículo número 20. Dice la palabra del Señor. En la parábola de los talentos dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Mire lo tremendo de esto. Aquí es donde yo quiero aclararle algo. Yo cuando recién empecé mi vida cristiana y estaba leyendo la Biblia, yo fui a leer esta porción de la Biblia, esta parábola, y yo recién conociendo del Señor, yo dentro de mí tenía un reclamo y yo decía: esto me parece injusto. ¿Por qué al que poco tiene se le quita y se le da al que tiene más? ¿No debería antes, al contrario, el que tiene 10 talentos quitarle a él y darle al que nada tiene? Y había un reclamo dentro de mí. Yo decía: eso me parece injusto. Pero escúcheme bien a esto. Yo luego le preguntaba a Dios en oraciones. Yo le decía: Señor, muéstrame entonces qué es lo que se refiere a esto. Y Dios me decía: mire, una persona, esta persona que está aquí, cuando recibió un solo talento, le voy a hacer esta pregunta: ¿quién cree usted que tenía más trabajo? ¿El que tenía 1 talento o el que tenía 5? El que tenía 1 talento solamente tenía mente para 1 solo talento. El que tenía 5 talentos tenía que tener su cabeza dividida en 5 y estar pendiente de los 5 y multiplicar los 5. O sea que el que tenía 5 talentos trabajó más y dio resultado, y por eso fue más bendecido. Pero el que solamente tenía 1 talento no tuvo la capacidad, no tuvo el empeño, no tuvo la dedicación de trabajar por ese simple talento. Fue y lo escondió, dice la Biblia, tuvo miedo, no trabajó, no fue productivo. ¿Y qué pasó? Por eso es que cuando el siervo lo llama a cuentas, él dice:
¿Fuiste negligente? Ahí está la paga de tu trabajo. ¿No supiste hacerlo provechoso con ese talento? Como no lo sabes hacer, pues este talento yo necesito multiplicarlo. Así que te lo quitaré y se lo voy a dar a aquel que sí sepa multiplicar y sí sepa trabajar con él. Entonces yo ahí es donde entendí, yo dije, muchas veces queremos el galardón, muchas veces queremos el milagro, sin creer que lo poco que Dios nos ha dado, muchas veces es suficiente, hermano, y Dios está esperando de que ese talento que Dios te ha dado a ti, tú lo puedas multiplicar. Porque aquí yo quiero decirte algo, muchas veces perdemos el tiempo, y quiero que podamos evaluarnos en esto, iglesia. A veces el cristiano pierde el tiempo diciendo, pero ¿por qué a ese Dios le dio 5 y a mí solamente 1? ¿Me está entendiendo, sí o no? ¿Por qué a ese cristiano Dios sí lo ha bendecido y por qué a mí no? ¿Por qué ese sí tiene 5 talentos? ¿Por qué ese tiene 2 talentos? ¿Y por qué yo solamente recibo 1? Pues yo le quiero decir algo. Si Dios te dio 1, es porque vio Dios en ti la capacidad de que ese 1 tú lo puedes multiplicar en 2. Y si tú tienes 2, luego se multiplicarán en 4. Y si tú tienes 4, luego se multiplicarán en 8. Y así sucesivamente, depende de ti cómo tú lo vas a multiplicar. Pero no pierdas el tiempo diciendo, ¿y por qué a él y a mí no? Así de sencillo. Los discípulos le dijeron a Jesús, despacha a la gente, como quien dice, no podemos hacer nada. Pero entendamos, iglesia, que el reino de Dios no es de resta ni de división. El reino de Dios es de suma y de multiplicación. El único que resta y divide se llama Satanás. El único que suma y multiplica se llama Dios. Dios siempre va a bendecirte. Dios siempre te va a multiplicar. Amén. Por eso, si usted y yo hacemos parte del reino de los cielos, ¿a qué estamos llamados nosotros? A multiplicar. Y aquí es donde vuelvo otra vez entonces al acontecimiento de los panes y los peces. Jesús, en vez de quitar, ¿sabe qué fue? Multiplicó, sumó. Eso que Dios te ha dado es suficiente para que Dios pueda hacer cosas grandes. Solamente que a veces ponemos una excusa y decimos, no, pero es que de esto Dios, ¿qué puede hacer? De esto pequeño, ¿qué milagro puede salir? Y si usted lee la Biblia, hay muchos milagros que Dios hizo. ¿Y sabe de dónde salieron? De cosas que eran improbables. ¿Acaso Abraham y Sara podían tener hijos? Eran viejos. Su mujer era estéril. Habían nada de probabilidad, humanamente hablando, de que ellos pudieran tener un hijo. Pero Dios dice, vas a quedar en embarazo. Y quedó así. Elizabeth también, cuando usted lee Lucas capítulo 1, usted se da cuenta de esa historia. Elizabeth también era una señora ya, no podía quedar en embarazo. Y Dios le dijo, vas a quedar en embarazo. Elías, Dios le dice, váyase para donde una viuda. Y no era una viuda millonaria, era una viuda que su esperanza era la muerte. ¿Qué tienes para comer? Tengo un puñado de harina, voy a cocerlo para que comamos mi hijo y yo. Y ya no tenemos nada más, ya no resta solamente el morirnos. ¿Y sabe Elías qué le dice? No escaseará la harina ni el aceite en tu tinaja. Un puñado de harina, Dios lo multiplicó para que no faltase la harina sobre la casa de la viuda. Un puñado de harina. Ahí es donde yo le quiero decir a usted, a veces ponemos una excusa de decir, pero es que esto tan poquito, ¿qué es lo que Dios va a hacer de esto? ¿Cómo Dios puede hacer un milagro de esto? ¿Acaso Dios puede coger y traer bendición de esto? Pero mire que lo que me llama la atención de la parábola de los talentos es que cuando el siervo manda a cuentas al que le dio 5 talentos, le dice, mira, dice la palabra del Señor, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. O sea que al que le dio 5 talentos, le siguió diciendo, esos 5 es algo poco todavía. Usted se da cuenta que estas palabras no se las dijo al que le dio 1. Al que le dio 5 le dijo sobre lo poco. O sea que esos 5 que dio es poco para lo que viene. O sea que lo que tú tienes en este momento es el inicio de un gran milagro. Pero escúcheme bien a esto. Hay que ser fiel sobre eso. Hay que creer que de eso poco Dios puede hacer algo grande. ¿Qué es entonces lo que hay que sembrar? Lo que leímos ahorita.
ahí en el Evangelio de Mateo. ¿Qué fue lo que sembró este hombre? La más pequeña semilla, la semilla de la mostaza, que hace referencia a la fe. ¿Qué es lo que usted siempre tiene que tener? ¿Qué es lo que usted siempre tiene que sembrar en su corazón? No siembre miedo, no siembre temor, no siembre duda, siembre ¿qué? Fe. Es lo que usted y yo debemos de tener en nuestro corazón siempre, fe, creer de que lo que fue hecho se hizo de lo que no se veía. Lo que para usted en algún momento puede llegar a pensar que es imposible, Dios tiene la capacidad de hacerlo posible. Pero ¿qué es lo que Dios tiene que encontrar en nuestro corazón? La fe. Ahí está claro. Cuando el siervo manda cuentas, aquel que le dio 2 talentos también le dijo: sobre lo poco ha sido fiel. O sea que al que le dio 2 talentos también le dijo: eso apenas es el inicio, y como ha sido poco en esos 2 talentos, sobre lo mucho te pondré. Pero el que recibió solamente 1, la respuesta fue: mi Señor, tuve miedo, fui y escondí mi talento. Quiero preguntarte algo: ¿estás escondiendo tu fe? ¿Estás dudando del poder de Dios? ¿Crees que lo que tú tienes en este momento es poco para que Dios haga un milagro? La respuesta es no. Esto que tú tienes en este momento es suficiente para que se desate un gran milagro y se desate el poder de Dios sobre tu vida. Eso que tú tienes en este momento es lo suficiente para que Dios pueda alimentar a más de 5,000 personas. 5 panes y 2 peces es lo suficiente para que puedas ver el poder y la grandeza de Dios. Solamente hoy Dios te está diciendo: cree que yo soy ese Dios grande, cree que yo puedo hacer cosas grandes en tu vida. Aunque tú creas que eso es poco, lo puedo hacer en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y quiero terminar este mensaje diciéndole algo. Cuando leímos esta porción en Marcos, hay otra información que no nos revela la versión de Marcos, pero que sí la revela el Evangelio de Juan. Quiero que podamos leer el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Ahí en el capítulo 6 de Juan usted encuentra este mismo acontecimiento, pero mire lo que dice puntualmente el versículo número 6 en adelante. Juan capítulo 6, versículo número 6. Dice la Biblia: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Escúcheme bien, ahí ya afirmo yo lo que yo le estaba diciendo ahorita. Jesús ya sabía que él iba a hacer un milagro. Por eso es que Jesús no le dice a los discípulos: listo, manden a despachar la gente. No, Jesús quería mostrar su poder, y aunque no estaban los planes de Jesús, pero Jesús se movió en compasión, y eso hace que se mueva la mano de Dios. Y por eso le dije, así como Jesús tuvo compasión de esa multitud, así mismo Jesús tiene compasión de nosotros. Y mire lo que dice: Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Versículo 7 dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cuál era entonces la mentalidad de Felipe? La mentalidad de Felipe era una mentalidad que usted y yo muchas veces como hombres podemos tener, una mentalidad limitada. Aunque traigamos 200 denarios, aunque traigamos una cantidad de dinero para comprar panes, o tengamos una cantidad exorbitante de harina, no nos bastaría para alimentar toda esta gente, Jesús. Como que Felipe estaba tratando de hacerle caer en cuenta a Jesús, de decirle: Jesús, lo que tú estás hablando son incoherencias. No tenemos capacidad de alimentar a la cantidad de personas. Esa era la mentalidad de Felipe. Y con mucho respeto le quiero decir esto: muchas veces esa es nuestra mentalidad. Muchas veces nosotros le ponemos el límite al poder de Dios, y escúcheme bien eso, no lo podemos hacer. El poder de Dios es grande. Dios es alguien que puede hacer algo, y de lo que para nosotros es imposible, Dios lo hace posible. Y Felipe le puso ese limitante a Jesús: no lo podemos hacer, 200 denarios no bastarían. Y muchas veces es lo mismo que nosotros le decimos a Jesús: esto que yo tengo no es suficiente para ese milagro. ¿Con qué cara lo mira Dios a uno entonces? Dios dice: ¿cómo así? Si eso que tú tienes para mí es suficiente, pero no me lo has querido entregar. Y este es el punto que yo voy. Versículo número 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está
¿un qué? La Biblia no dice cuántos años tenía, la Biblia no me dice el nombre, la Biblia me deja como un NN la vida de este muchacho. Pero dice la Biblia, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Para aquí un momentico. En Marcos leímos que habían 5 panes, pero Marcos no nos dice de dónde salieron esos panes y esos peces. Pero Juan sí nos está diciendo que estos panes y estos peces eran posesión de alguien, de un muchacho. O sea que ese muchacho, yo creo que por ahí debajo del hombro tenía guardadito su algo, su fiambre, como decimos aquí en Colombia, ¿sí o no? Lo tenía ahí guardado. Y los discípulos lo descubrieron y le dijeron: usted tiene comida, ¿cuánto tiene? Yo me imagino que la ilusión de los discípulos es: no, ahorita este muchacho va a sacar un viajado de comida. Cuando ese muchacho va sacando, dice: simplemente tengo 5 panes y 2 peces. A este muchacho se lo llevan a Jesús y los discípulos le dicen a Jesús: lo único que encontramos fue lo que tiene este muchacho. ¿Qué tiene este muchacho? 5 panes y 2 peces. Y mire que la parte final de este versículo 9 también hace como un reclamo y dice: ¿qué es esto para tantos? Como que los discípulos no le estaban dando el valor suficiente a lo poco que habían encontrado. ¿Qué podemos ver entonces en Felipe? ¿Qué podemos ver entonces en Andrés? ¿Qué podemos ver entonces en parte de sus discípulos? ¿Qué podemos ver en ellos? Incredulidad, limitación. Y eso es lo que muchas veces limita, hermano, o estanca el milagro, el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Qué fue entonces lo que pasó? Dice la Biblia, allí más adelante, vuelve y usted puede leer allí cómo, bueno, Dios, Jesús hace el milagro, pero yo quiero enfocarme en la vida de este muchacho. ¿Qué fue entonces lo que pasó con este muchacho? Si Jesús pudo hacer el milagro, fue porque este muchacho, ¿qué le tocó hacer? ¿Coger sus alimentos y decir: aquí me los van a tumbar y salir corriendo? ¿Qué fue lo que hizo ese muchacho? Los entregó, los dio. Lo poco que tenía, que en medio de esa multitud era poco, ese muchacho, ¿qué hizo? Lo entregó, lo dio. Ese muchacho sembró, ese muchacho dio lo que tenía. Por eso yo le quiero decir algo: de lo que tú tienes, eso es suficiente para Dios. Nunca se ponga a decir y a compararse con otro y de decir: es que como él tiene más, entonces sí. Como él tiene más inteligencia, más capacidades, como él tiene un mejor sueldo, un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor medio de transporte, y muchas veces hay comparación. No pierda su tiempo, hermano, diciendo: pero ¿por qué él y yo no? No pierda su tiempo en eso. Enfóquese en el milagro que Dios va a hacer ese en su vida. ¿Sí o no? Porque así como Dios lo puede hacer con él, ¿acaso con usted no lo puede hacer? Claro, así es. Pero vuelvo y le digo, a veces estamos perdiendo mucho el tiempo. Enfóquese en el milagro que Dios quiere hacer en usted. ¿Qué es entonces lo que hay que hacer? Si usted tiene simplemente, que para usted puede ser nada, si usted simplemente tiene 5 panes y 2 peces, así como este muchacho los entregó a Jesús, entregue lo poco que usted tiene, entrégueselo a Dios. Por allá en el Antiguo Testamento hay una historia muy famosa, que es la de Abraham. Lo poco que él tenía era su hijo Isaac, y Dios le dice: sacrifícalo. Cuando ya él pasa esa prueba, Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande sobre la tierra. Tu descendencia será como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en el mar. Cuando Abraham no rehusó entregarle lo poco que tenía a Dios, Dios, ¿sabe qué hizo? Dios multiplicó. Cuando este muchacho no rehusó entregar los 5 panes y los 2 peces, Jesús multiplicó. Cuando tú no te rehusas a entregar lo que tú tienes, que tú lo puedes considerar poco, pues ya hoy con esta enseñanza te ha dejado claro: eso no es poco para Dios.
Dios está esperando que tú lo entregues, que tú siembres eso pequeño, esa semilla de mostaza que se llama fe, que tú le pongas fe a ese asunto y vas a decir: yo creo que aunque sea poco, voy a sembrar esta fe, voy a creer que Dios va a hacer algo grande. ¿Y sabe Dios qué va a hacer? Dios va a empezar a mover su mano poderosa, porque vuelvo y se lo digo, así como Jesús tuvo compasión de esa multitud, así mismo Jesús tiene compasión de cada uno de nosotros. Y Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Dios obrará a nuestro favor y darás testimonio de las cosas grandes que Dios va a hacer en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, gloria a Dios. Así que, iglesia, más que claro, ¿qué debemos de hacer? Crea que Dios puede hacer de algo pequeño, Dios puede hacer algo grande. Nunca permitas la duda en tu corazón. No permitas el temor ni la incredulidad. Más bien permite tener fe todos los días. Entrégale eso a Dios, que Dios va a hacer algo grande. Lo único que me resta por decirle, iglesia, es lo siguiente: prepárate, porque si tú le entregas eso poco a Dios, prepárate, porque el milagro va a suceder en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlo para que oremos. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Gloria a Dios. Cierra tus ojitos y vamos a orarle al Señor en esta hora. Padre, oh Dios de la gloria, Señor, te adoramos. Te exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Señor amado, venimos ante tu presencia, papá, para exaltarte y para darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, poderoso Dios del cielo. Padre, hoy, Señor, hemos recibido esta palabra. Hoy, Señor, tú nos has hablado de una manera muy especial, oh Dios del cielo. Ven y derrama, Señor amado, de tu poder. Ven y derrama, Señor amado, de tu gloria, poderoso Dios del cielo, sobre nuestras vidas, oh Dios de la gloria, Señor. Ministranos, poderoso Dios del cielo. Ministranos con tu presencia, Padre. Ministranos, oh Dios de la gloria, Señor. Espíritu de Dios, Señor, derrama, Padre, de ese fuego glorioso, Rey del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ven y llénanos, Padre, con tu presencia, papá. Ven y llénanos, Padre, con tu gloria, Espíritu Santo de Dios, Señor. Todo lo que somos, Padre, hoy lo ponemos delante de tu presencia, Padre, para que tú obres de una manera especial, para que tú te glorifiques, oh Rey del cielo. Mira esta palabra, Padre, que tú has hablado en nuestra vida, oh Rey del cielo. Poderoso Dios de la gloria, Señor. ¿Cuántas veces en nuestro corazón hay incredulidad? ¿Cuántas veces en nuestro corazón hay temores, Señor? ¿Cuántas veces en nuestro corazón, Señor, hay dudas, hay opresiones, Señor? Hay cantidad de cosas que se están oponiendo a que tú y yo recibamos ese milagro, Rey del cielo. Pero hoy clamamos y oramos, Padre, para que en tu nombre, Señor, se rompan cadenas, oh Dios de la gloria. Para que en tu nombre, Señor amado, salga, oh Dios, todo lo que no provenga de tu presencia, oh Rey del cielo. Derrama, Señor amado, papá, de esa presencia tuya, Dios del cielo. Derrama, Señor amado, de esa gloria tuya, poderoso Dios del cielo. Abre esos cielos y que descienda tu gloria, Señor. Abre esos cielos y que descienda tu presencia, Padre. Vamos, iglesia, clama. Vamos, llénate de esa fe, llénate de esa presencia del Señor. Dígale: poderoso Dios amado, yo sé que mi milagro yo lo voy a recibir. Hoy yo estoy clamando a ese Dios grande, a ese Dios todopoderoso, aquel Dios que de la nada, Padre, puedo creer, Señor, puedo crear todo lo que hoy en día podemos ver, Señor. Aquel que pudo abrir, Señor, ese mar rojo al favor de su pueblo, Señor. Aquel mismo Jesús que pudo multiplicar los panes y los peces, ese mismo Jesús es el que estamos clamando en esta mañana, papá. Oh Dios de la gloria, Señor. Por eso en esta hora nos llenamos de fe, Señor. Por eso en esta hora, Padre, clamamos ante tu presencia, Dios, para decirte, Señor amado, ven a este lugar, oh Dios del cielo. Derrama tu presencia, Padre. Obra con tu poder, obra con tu gloria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ven y llénanos, Padre, con tu gloria. Ven y derrama, Señor amado, de tu poder. Ven y derrama, Señor amado, de tu presencia, Dios del cielo. Levántanos en el poder de tu gloria. Cierra tus ojitos, iglesia, y vamos, levante ese clamor. Dígale: poderoso Dios del cielo, si mi corazón estaba gobernado por la duda, si mi corazón estaba gobernado por el temor, Señor, si mi corazón estaba, Señor, lleno, Padre, de la gloria, de inseguridades, Señor, estaba, Padre, con reclamos, estaba, Señor, con falta de fe, así como los discípulos dijeron: ¿qué es esto para alimentar a muchos? Muchas veces, Padre, esas son las palabras que hay en nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos, Padre, perdónanos, oh Dios, perdónanos
nuestra incredulidad. Perdona, Señor amado Padre, nuestra falta de fe, oh Rey del cielo. Perdónanos, oh Rey de la gloria. Levántanos en esa fe, poderoso Dios del cielo. Obra con tu poder, oh Dios de la gloria. Obra con tu presencia, Rey del cielo. Obra en nuestra vida, Padre. Afírmanos en tu palabra, Señor. Afírmanos en tu presencia, Dios del cielo. Afírmanos en tu gloria, Señor. Saca todo aquello que no sea tuyo, poderoso Dios del cielo. Dígale, Padre, yo renuncio, Padre de la gloria, a esos temores. Yo renuncio, Señor amado, a esa incredulidad. Yo renuncio, Señor amado, a toda acechanza contraria, Señor. Yo renuncio, oh Dios de la gloria, a todo lo que no provenga de tu gloria, Señor. Oh Dios de la gloria, Señor. Derrama tu presencia, Padre. Derrama de ese fuego glorioso, Rey del cielo. Obra con tu presencia, Dios amado. Obra con tu gloria, poderoso Dios del cielo. Poder de Dios desciende. Poder de Dios obra, Señor amado. Vamos, iglesia, clama, clama, acércate a Jesús. Esta gente vio que Jesús iba para aquel lugar que estaba desierto. No le importó que ese lugar fuera desierto. A pie desde las ciudades seguían a Jesús. Vamos, sigue a Jesús. Dígale, Padre, no importa, Señor, que el lugar sea árido, Señor. No importa, Señor amado, Padre, que la hora ya esté avanzada, Señor. No importa, papá, la escasez. No importa, Señor amado, que simplemente hayan 5 panes y 2 peces, Padre. Yo creo que tú puedes hacer cosas grandes, Señor, Padre, porque tú eres ese Dios que puede hacer milagros, que puede sorprendernos, que puede multiplicar, que puede, Señor amado, Padre, sobreabundar, oh Rey del cielo. Que aquello que era escaso, aquello que era poco, Señor, tú lo puedes sobreabundar, oh Rey del cielo. Por eso dígale, Padre, obra con tu poder, oh Rey del cielo. Obra con tu gloria, Señor. Saca esos temores, Padre. Saca esa incredulidad, Señor. Saca esos temores ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Poder de Dios desciende. Poder de Dios obra, Señor. Trae esa victoria, oh Rey de la gloria, Señor. Trae esa bendición, oh Rey del cielo. Opera ese milagro, Padre. Opera con tu gloria. Opera con tu poder, oh Rey del cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Desbarata toda acechanza contraria, papá. Todo engaño, Señor. Toda limitación, Señor. Aquello que estaba en mi mente, Padre, aquello que estaba, Señor amado, gobernando mi corazón, Señor, aquello que impedía, Señor, que yo me fortaleciera en esa fe, Padre, arráncalo ahora de mi vida, Señor, arráncalo ahora de mi corazón, oh Dios del cielo, arranca de mi vida, papá, todo lo que no provenga de tu presencia, Señor, desbarátalo, Señor, desarráigalo ahora, Padre, córtalo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, oh Dios de la gloria, Señor, liberta mi mente, Padre, liberta mi corazón, Señor, Padre, que cada vez que tú examines mi corazón, Señor, tú puedas encontrar en este corazón fe, Señor, y cada vez que tú encuentres, Señor amado, examines mi corazón, Señor, pueda haber, Señor amado, esa confianza, papá, esa convicción de que tú vas a hacer algo poderoso, de que tú vas a hacer algo grande, oh Rey del cielo, oh Dios de la gloria, Señor amado. Mira, poderoso Dios del cielo, hoy te entregamos nuestra vida, Señor, hoy te entregamos nuestro corazón, hoy te entregamos nuestro ser, papá, te entregamos todo lo que somos, oh Dios del cielo. Muchas veces llegamos a pensar, papá, que no hay nada por ofrecerte, papá, pero Señor, aún nuestra vida, Señor, la entregamos en sacrificio delante de ti, Señor. Queremos entregarte lo mejor, queremos darte lo mejor, oh Dios del cielo, porque así mismo, Señor, tú nos vas a bendecir. Así mismo, oh Dios de la gloria, tú vas a obrar en nuestra vida, oh Dios de la gloria. Derrama tu presencia, poderoso Dios del cielo. Queremos orar por ti y tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones en Amamos Su Presencia, Los Cámbulos. Martes, ayuno de oración 9 de la mañana y doctrina bíblica 6:30 de la tarde. Miércoles, doctrina bíblica 6:30. Jueves de ayuno congregacional 9 de la mañana y 6:30 de la tarde. Gran reunión para todos los jóvenes 6:30 de la tarde, los días jueves, segundo piso. Viernes, culto de guerra espiritual 6:30 de la tarde. Sábado, ayuno de oración 9 de la mañana. Domingo, reunión para toda la familia a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Escucha nuestro programa Dulce Refugio de lunes a viernes 7 de la mañana a través de la radio 780 de la AM y también a través de las redes sociales. Ubícanos como Pastor Sebastián Montoya. Te esperamos en nuestra iglesia cristiana Amamos Su Presencia, Los Cámbulos, en Santiago de Cali.